Pues muy bien, buenos días también a todos desde aquí. Estamos en la última predicación, en el último mensaje de las locuras divinas. Se pasan rápido estos devocionales. Perdón, la mascarilla. Estamos tan centrados en las normas, ¿verdad? Como decíamos, mejor que zozobre que no que zofalte, ¿no? Bueno, los que ya me conocéis de hace tiempo sabéis que me han hecho un regalo, y es que predicar sobre Jonatán es predicar sobre mi personaje favorito de la Biblia. Y de todas formas, de quien espero hablar es del Señor y no tanto de Jonatán, porque aunque Jonatán sea una excepcional herramienta en manos del Señor, el que se merece toda la gloria es Él, Dios, ¿no? ¿Habéis oído hablar alguna vez del síndrome de Anat? No, ¿verdad? Yo tampoco había oído hablar de esto como síndrome, pero el primer punto de este mensaje lo hemos titulado A mi manera, y tiene que ver con esto que se denomina el síndrome de Anat, y que, aunque no lo hayáis oído con ese nombre, seguro que lo habéis visto o lo habéis incluso vivido. Y es esa tendencia que tienen algunas personas que están en una cierta posición de autoridad a apropiarse de las ideas de sus subordinados, a hacerlas suyas y ganar puntos, bien sea delante de sus otros jefes o delante del público, como si la idea fuera de ellos, cuando la idea es de alguien que está por debajo. Y ese alguien que está por debajo no se puede quejar porque está por debajo, ¿vale? Pues si hay alguien que tiene el síndrome de Anat, también se le podría llamar el síndrome de Saúl, el síndrome del rey Saúl, y vamos a ver por qué. Saúl ha sido nombrado rey de Israel bajo el liderazgo del último juez, que es Samuel, aunque el libro de los jueces termina antes de Samuel. El último juez de Israel es Samuel, que tiene sus dos propios libros. Y Israel quiere rey y el Señor le dice a Samuel que unja a Saúl. Saúl, según nos dice la Biblia, era un hombre muy guapo y la Biblia dice así, que era el más guapo y el más alto en todo Israel. Es decir, era un hombre que físicamente destacaba. Era ese tipo de líder que ya de momento, por su presencia, era lo que el pueblo quería. Alguien de buena fachada. El primer año de reinado lo hizo bien. Dependió de Samuel, sabía que tenía que estar sometido a la voluntad de Dios y lo hizo bien. Las cosas que hizo las hizo bien. En el segundo año de su reinado, escogió a 3.000 soldados. Todo esto lo vais a poder leer. Yo voy a seguir los puntos del devocional de la semana, con lo cual vais a ver que coincide todo, y los pasajes están todos en 1 de Samuel 13 y 1 de Samuel 14. Este en concreto no lo vamos a leer, pero es 1 de Samuel 13, del 8 al 14, ¿vale? Aquí escoge Saúl 3.000 soldados, él se queda con 2.000 bajo su mando y pone bajo el mando de su hijo Jonatán otros 1.000. Es decir, hace dos grupos, uno de 2.000 que va con él y otro de 1.000 que va con Jonatán. Y Jonatán toma esos 1.000 hombres y ataca a los filisteos. Pero su padre lo que proclama es que Saúl ha atacado a los filisteos. Es decir, se apropia del trabajo de su hijo. Es Jonatán el que ataca y con éxito, pero es Saúl el que delante de todo el pueblo dice: Saúl ha atacado a los filisteos. Como consecuencia de este ataque, lo que hacen los filisteos es organizar un buen ejército para acabar con las posibles rebeliones de Israel y este intento que hay como de insumisión, pues apagarlo lo antes posible. Y mandan un buen ejército. Y como consecuencia de eso, tiene lugar el suceso por el cual Saúl es desechado como rey. No es que pierda el trono, él no va a dejar de ser rey hasta que muera, pero ya el Señor a través de Samuel le dice que el trono no permanecerá en su casa y que otro será ungido en su lugar. Es aquel suceso que los que ya conocéis un poco de la palabra del Señor ya recordaréis, en el cual hay que ofrecer el sacrificio y Samuel tarda y Saúl, viendo que el pueblo se le va, ofrece él mismo el sacrificio. Es decir, se salta totalmente las normas
no hace las cosas como deberían hacerse delante del Señor y se pone él en un lugar que no le correspondía para nada. Y como consecuencia de eso es desechado. Recordad que para Dios, o los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado. No es que nosotros hagamos las cosas para echarle una mano a él. No le hace falta. Lo que él quiere es obediencia. Y Saúl no cumple con esto. Si queréis ver más errores de Saúl, hay muchos más. Pero incluso en los pasajes que estamos leyendo estos días en los devocionales vais a encontrar algunos. Por ejemplo, al final del capítulo 14 y todo el capítulo 15. Incluso Jonatán llega a decir delante del pueblo, mi padre se equivoca. Porque proclama un ayuno general para vencer en la batalla, un ayuno innecesario, y con eso el pueblo desfallece de hambre, ¿vale? Y se genera un gran problema. Entonces, cuando Jonatán lo oye, dice, mi padre, nosotros diríamos, a mi padre se le ha ido la pinza, ¿vale? Ahora, el problema de Israel era un problema que iba más allá del hecho de si Saúl era un buen rey o no. Y es el segundo punto. El segundo punto lo hemos titulado que el problema es que estaban desarmados. Y esto lo leemos en 1 Samuel 13, 19 a 22. Este pasaje sí que quiero que lo busquemos un momentito. 1 Samuel 13, 19 y 22. Mientras lo van poniendo, hay veces que leemos los pasajes del Antiguo Testamento y es evidente, siempre que lees algo, tu imaginación representa una imagen de lo que estás leyendo. Y esa imaginación se basa en tus conocimientos o en las experiencias que has tenido o simplemente se lo inventa. Entonces, cuando nos enfrentamos a pasajes como este del Antiguo Testamento, quizá nuestra idea de los ejércitos y de cómo funcionan las cosas es una, y si no tenemos toda la información, a lo mejor hay cosas en las que no está muy acertada nuestra idea. Vamos a leer este texto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Excepto los grandes imperios que tenían ejércitos organizados, y algunos países, en este caso los filisteos, algunas naciones sí que habían organizado ejércitos. Por lo general, naciones pequeñas, y sobre todo el caso de Israel, no tenía un ejército organizado. No había gente que fuera soldado profesional en Israel. Cuando había una necesidad, se levantaba un reclutamiento voluntario y a veces forzoso, y salían a batallar los hombres de la nación. Pero en el caso de Israel, como en algunos otros, tampoco tenemos que imaginarnos que todo el mundo iba con unos uniformes iguales. En las batallas épicas que se ven en algunas películas, en esas batallas de hace muchos miles de años, se ve a todos perfectamente uniformados, con todos los escudos iguales, todos los cascos iguales. No, eso sucedía en algunos imperios. Pero por lo general, la gente salía a batallar con cosas parecidas, pero nada de uniformes. Por eso en algunas batallas se producían esas confusiones en las que unos mataban a sus propios compañeros. Porque si eran de naciones muy parecidas, en las cuales los rasgos físicos no eran demasiado diferentes, el que tenías a tu lado podía ser tu amigo o tu enemigo. ¿De acuerdo? Y en el caso de Israel, la situación es tan mala que los filisteos, para sojuzgarlos, sabiendo que Israel es un pueblo que no se deja someter, que se van a levantar, porque ya lo han hecho con los madianitas y con otros, lo que hacen es desarmarlos. No hay armas en Israel. Ahora bien, un hacha de un leñador, es un arma. Una azada es un arma. Una guadaña es un arma. ¿Y entonces qué hacen los filisteos? Que no haya herreros. Como eso también puede servir como arma, que tengan que venir a afilarlas con nosotros. Y así tenemos un control de lo que tienen y lo que no tienen. Es decir, Israel no estaba armado, estaba desarmado. Por eso, cuando leemos que atacan los filisteos, bueno, no llegan a atacar, que de momento se posicionan, y que los israelitas se esconden, es muy fácil juzgar a los israelitas y decir que cobardes. Pero lo cierto es que estamos hablando de personas que iban a la batalla con un hacha, con una guadaña,
frente a un ejército armado muchísimo más poderoso y que la mayoría de los israelitas probablemente pensarían, es que aunque yo entregue mi vida no va a servir de nada porque nos van a derrotar. O sea, es una derrota segura. No hay cómo vencer a los filisteos. Por eso, aunque oigamos frases de estas épicas de es mejor morir de pie que vivir de rodillas y cosas así, luego hay que verse en la situación. Es muy bonito decirlo y es muy bonito oír las arengas de Braveheart y todo esto, pero luego tienes que encontrarte en una situación en la que piensas, ¿me matan a mí? Y vamos a perder la batalla de todas las maneras. Si me matasen a mí, pero por lo menos venciéramos y mi sacrificio sirviera para salvar a todo el pueblo, la de aquel. Pero si vamos a perder de todas maneras, ¿para qué morir? Uno de los objetivos de toda esta serie de meditaciones de locuras divinas viene siendo establecer unos principios espirituales para hacer diferencia entre lo que llamamos prudencia y falta de fe, o lo que llamamos fe e imprudencia, que tienen una línea muy fina y que muchas veces es el dilema de todos los creyentes. ¿Debo dar un paso de fe o eso es ser imprudente? ¿O debo ser prudente, pero realmente lo que estoy teniendo es falta de fe? Luego vamos a hablar algo más de esto. Desde el punto de vista de la lógica o de la prudencia, la actitud de Israel tenía motivos, ¿vale? ¿Para qué vamos a entregar nuestra vida para algo que no tiene victoria? Pero con eso llegamos al punto 3. El punto 3 es la fe que agrada a Dios, con muchos o con pocos. Y vamos a leer los versículos de 1 de Samuel 14, del 1 al 6. Y aquí está el versículo clave de este pasaje. Ya lo ha mencionado Inma, con lo cual me ha quitado casi media predicación. No, es broma, pero sí. Después de todo lo que estamos leyendo aquí, después de todo lo que vamos a ver aquí, aún queda mucha parte de historia, aún tiene que encontrarse Samuel con David y tiene que ungirlo, aún pasará la historia de David y Goliat, aún pasarán muchas cosas. Pero este punto es ya muy importante en toda la historia de lo que vamos a ver. Vamos a leer 1 de Samuel 14, del 1 al 6. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitop, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros. Y aquí viene lo que hemos marcado como clave de este pasaje. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Algunos, cuando termine este mensaje, creo que vais a entender por qué Jonatán es mi personaje favorito de la Biblia. En el corazón de Jonatán estaba exactamente la misma fe de Josué y de Caleb. ¿Os acordáis a Josué y Caleb cuando todo el mundo decía, hay gigantes, hay murallas, esto es imposible? Y ellos decían, ¿de qué estáis hablando? Pero si Dios ya nos ha entregado la tierra. No hemos entrado, pero la tierra ya es nuestra. Y Jonatán sentía exactamente el mismo tipo de fe. A ver, si el Señor nos los entrega, ya está, da igual. Da igual si somos uno o todos, porque la victoria es del Señor. Si el Señor quería que algo se hiciera, los obstáculos no eran un problema. Era mucho más poderoso el Dios de Israel que cualquier obstáculo que pudiera haber. Y esto es lo que había en el corazón de Jonatán. Y por eso llegamos al punto 4, que es la victoria. En el punto 4, lo que vamos a ver, y este pasaje no lo vamos a leer, yo os lo dejo para que lo leáis en casa, está en los versículos 7 al 23. Quizás sea la parte más espectacular, por eso os la dejo para casa, ¿vale? Yo no me voy a detener mucho en la parte de la batalla, pero cuando Jonatán dice esto a su paje, a continuación lo que hace es decirle al paje. El paje, su escudero, lo que le dice es, Jonatán, donde tú vayas yo voy. Lo cual también demuestra un carácter por parte del escudero, pero también de Jonatán.
Es decir, Jonatán era un hombre que se ganaba la confianza de su escudero hasta tal punto que el escudero iba donde fuera Jonatán. Y Jonatán dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedirle una prueba al Señor. Si los filisteos nos dicen que vayamos, y aquí Jonatán dice algo otra vez maravilloso, el Señor los ha entregado en nuestras manos. No dice los entregará, dice los ha entregado. Lo mismo de Josué y Caleb, si ha de pasar, ya está, ya se ha cumplido, no hay que esperar, la victoria ya está. Pero no solo eso, hay algo muy importante también aquí. Jonatán no solo da la victoria como futura, como ya realizada, la victoria que va a suceder, que aún no ha sucedido, en su corazón ya está, porque la fe que él tiene en Dios es de que todo lo que él promete se va a cumplir. Pero además, lo que él dice es, sube tras de mí, esto lo veréis en el versículo 12, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. No dice en mis manos. Él no se atribuye la victoria en ningún momento. Lo que él dice es, esta victoria es de Israel, del Señor, para su pueblo. La victoria es del Señor, con muchos o con pocos. Pero la victoria no es para mí, es para salvar a su pueblo. No lo hace por mí, lo hace porque Israel es el pueblo amado del Señor. Y por eso llegamos al punto 5, al último punto. Mi lugar en el reino. Quizá habéis oído el dicho, trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Y ahora diré algo, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estás diciendo? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque debo hacer aquí un inciso de dos aspectos de nuestra vida espiritual que guardan una relación profunda, aunque a veces no la establezcamos. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y alguno va a pensar que me he equivocado de pasaje. ¿De acuerdo? Santiago 4, versículos 1 a 4. Dice así Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad que no os parece que guarde conexión? El problema que tenemos muchos creyentes es que vivimos la vida terrenal como si no tuviera conexión con la vida espiritual. Muchas veces. La vida terrenal no es un fin en sí misma. Tú no estás aquí para trabajar, para tener una familia y todo lo demás. Si eres un hijo de Dios, tú tienes unas propiedades espirituales, una esperanza eterna y una naturaleza como hijo de Dios que hace que todo lo demás sea un medio, no un fin. Pero muchas veces lo que hacemos es vivir como si la vida espiritual y la vida real, entre comillas, fueran cosas separadas. Sí, lo que hacemos aquí ahora es la vida espiritual, pero luego salimos al mundo real. ¿Por qué hay esa diferencia? Cuando hacemos eso, perdemos el enfoque y van a suceder cosas que explican el dilema que hay entre la fe y la imprudencia. Todo esto que estamos hablando de fe versus imprudencia o prudencia versus falta de fe, se resume en que si yo vivo mi vida en el mundo real, separándolo del espiritual, voy a convertir a Dios en una religión, por muy cristiano que sea, por muy evangélico que sea. Para mí Dios va a ser una fuente de superstición. Y alguno dirá, ¿por qué dices eso? Pues muy sencillo. Porque para mí Dios va a ser un resuelve problemas. Alguien a quien yo acudo para que me proporcione soluciones aquí y ahora. Hace tiempo escuchaba una canción de Natalie Grant que se titula More Than Anything, más que nada, y dice, ayúdame a ver al Salvador más que a la salvación. Ayúdame a ver a Jesús más que a nada. Lo mejor de mi vida no es lo que Dios puede darme, es Dios mismo. Oswald Chambers habla mucho de esto.
hay muchas veces que nos estamos tan centrados, tan preocupados por lo que podemos recibir de Dios, que nuestra vida espiritual se basa en pedirle y estar esperando siempre lo que Él puede recibir. Y adoramos a lo que Dios nos da en vez de adorar a Dios. Buscamos una relación con los beneficios de Dios y no con Dios mismo. Y entonces nuestra fe se convierte en una superstición y entonces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque perdemos el enfoque. Porque nuestra vida espiritual deja de ser nuestra vida real. Y la vida en este mundo es la que se convierte en la vida real. Y entonces, problemas de trabajo, problemas de salud, las pandemias, la familia, no sé qué, se convierten en nuestro centro y no nos deja ver absolutamente nada. Esa es nuestra batalla y nuestros filisteos. Y no nos damos cuenta de que la esencia de mi vida es que soy hijo de Dios y que el Espíritu Santo mora en mí. Lo más grande en mi vida es Dios, no es lo que recibo de Dios. Jonatán era un príncipe, era un gran estratega, era un gran guerrero, era un hombre de Dios, era un hombre de fe. Su padre era el más alto y más guapo de Israel. Suponemos que él, como diríamos, no sería difícil de mirar. Era un líder respetado, tanto como por su escudero como por el pueblo, que luego, si seguís leyendo la historia, vais a ver que el propio pueblo le dice a Saúl, no, y se ponen del lado de Jonatán. Y yo os tendría que preguntar, además era un gran amigo, ¿no habría sido un gran rey? ¿Jonatán no habría sido un gran rey? Y sin embargo, ¿alguna vez le habéis visto pensar en sí mismo como rey? No. En cuanto él supo que David era el ungido, ¿qué hizo? Renunciar a todo y proteger a David. Incluso llegó a arriesgar su vida por David. Él tenía muy claro que su posición era la que Dios marcaba para él. Fuera donde fuera, fuera al frente de la batalla o fuera por detrás de David. Él terminó entregando su vida en la batalla al lado de su padre, donde debía estar. Podría haberse ido con David y haber sido el segundo de David. Pero él siempre estuvo donde debía estar, porque él estaba donde Dios quería que estuviera. Por eso, que Jonatán atacase él solo a todo el ejército filisteo no era una imprudencia, era fe. Él no lo hizo a lo loco. Él le pidió al Señor una respuesta, una prueba y una señal. Cuando Dios se la da, entonces es cuando Él dice, esto ya no es imprudencia, esto es fe. Si el Señor ha dicho que vayamos, vamos. Dios puede salvar con muchos o con pocos. La clave en mi vida está saber cuándo es la voluntad de Dios. Y si en mi vida Dios es lo primero, si mi relación con Él es lo primero, no lo que recibo de Él, sino mi relación con Él, si eso es mucho más importante que cualquier cosa, bendición o respuesta o cualquier cosa que Dios pueda darme, entonces todo lo demás va a pasar a un segundo plano y entonces el reino obtendrá la victoria. Porque yo no estoy aquí para servirme a mí mismo. Yo estoy aquí como siervo del reino de Dios. Cuando cada creyente ocupa esa posición que Jonatán supo ocupar, Dios da la victoria y es el reino, es el pueblo de Dios quien se beneficia de ella. Yo debo deciros que probablemente estos últimos 12 meses sean, desde el punto de vista ministerial, los más difíciles de mi vida, los más duros que he vivido. Desde octubre del año pasado hasta ahora, creo que ha sido la etapa más difícil que he vivido como creyente en ese sentido. Pero mi oración, debo deciros, que es que el Señor me enseñe a ser cada vez más como Jonatán, a saber cuál es mi lugar en medio del pueblo y no el lugar que yo creo que debo tener, a dar un paso atrás y a aprender que las batallas no son mías y mucho menos las victorias. Pero fijaos, si cada uno de nosotros entendemos cuál es nuestro lugar en el pueblo de Dios y decimos, aunque sea yo solo, ¿sabéis la cantidad de victorias que nos puede dar el Señor? A todos. Así que mi oración es que el Señor esta semana también os enseñe y os permita encontrar esto
a través de la lectura de su palabra. Porque lo que estamos hablando aquí es el domingo, pero luego queda la vida real fuera de la iglesia, que es la vida espiritual. Y en esa vida espiritual os animo a todos, por favor, a que dediquéis tiempo a estar con el Señor, a preguntarle, ¿cuáles son las batallas que quieres que libre? ¿A dónde debo ir yo solo? ¿Cuál es mi lugar en el reino? ¿Cuál es la posición que debo ocupar? ¿Debo estar un paso al frente? ¿Debo estar un paso atrás? Y cuando recibas la respuesta del Señor, olvídate de lo demás, la victoria ya es tuya, porque es suya. Amén.